pequeños problemas de conexión, pero bueno, nuevamente estamos acá. Gracias al Señor que podemos nuevamente conectarnos. Así que saluden. Aquel que está del otro lado me puede contestar si sale bien el sonido, si estamos bien. Gracias al Señor. Gracias por la gente que se está conectando. Gracias al Señor porque nos permite estar un día más en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de estos momentos tan particulares, este momento tan particular que estamos viviendo. Le doy gracias al Señor por un día más de vida. Gracias por cada uno de ustedes que están del otro lado. Gracias porque hay un propósito con todo esto y que nada escapa de la mano del Señor. Así que yo quiero orar en esta tarde, noche, presentar este día que el Señor ha preparado para nosotros y ponerlo delante de su presencia. Te animo a que ores conmigo, a que me acompañes en esta tarde y busquemos del Señor y busquemos de su presencia, esa presencia que es fundamental en este tiempo y en este momento. Por eso te invito a que cierres los ojos y que busques conmigo al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias por un día más de vida. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia, buscándote, Señor, clamándote, sabiendo que vos estás ahí, sabiendo, Señor, que podemos acercarnos al trono de tu gracia para poder encontrar ese oportuno socorro. Señor, te damos gracias en esta tarde-noche porque vos estás en medio de nosotros, porque vos nos hablás, porque nos instruís, porque nos guías. Gracias. Te entregamos todas nuestras cargas, nuestro peso, nuestro cansancio, nuestro pesar. Te entregamos, Señor, en esta hora todo lo que nos preocupa, todo lo que quiere llevar el protagonismo, que no seas vos. Te entregamos todo, Señor. Todo lo que el día trajo, todo lo que la tarde trajo, todo lo que la mañana trajo, Señor, te lo entregamos a vos y te pedimos, Señor, que arranques toda carga, que arranques todo peso y que arranques todo cansancio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, doy gracias por las personas que se están conectando. Señor, bendecimos a cada familia que se va a conectar y va a escuchar tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor, que llega, Señor, hasta lo más profundo, hasta el tuétano, Señor, y nunca vuelve vacía, Padre. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Señor, te damos gracias porque vos nos guías, porque en estos momentos, Señor, que para muchos es difícil, vos estás ahí, esperando que te busquemos para traernos paz, para traernos tranquilidad, para traernos, Señor, fortaleza en el momento que estamos débiles, para limpiarnos, Señor, de lo más profundo de nuestro ser, para en esta hora levantar nuestra cabeza, para ungirnos, Señor, con tu aceite, que es tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora te doy gracias en esta tarde-noche y encomiendo, Señor, en esta hora lo que se va a ministrar delante de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo fluya y vos puedas hablar con libertad en medio de cada uno de los que está escuchando y que les llegue, Señor, y toque el corazón de cada una de las personas que están escuchando del otro lado. Señor, en esta hora te doy gracias por las personas que se conectan. Te doy gracias, Señor, en esta hora porque sé que cuando tu palabra es dada, nunca vuelve vacía, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Te bendecimos, Señor. Bendigo, Señor, a la iglesia, a Sociedad Cristiana Nueva Identidad, a cada uno de los que se congregan y
También bendigo, Señor, a las personas que se están conectando, que no se congregan con nosotros. Te pido que también les hables, Señor, y los ministres, Señor, porque tu palabra siempre se tiene que predicar en tiempo y en fuera de tiempo, Señor. Poder hablar tu palabra y poder ministrar tu palabra. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, vamos a introducirnos el día de hoy, a la palabra de hoy, que yo lo titulé como ríos de vida. O sea, introduciéndonos a los ríos de vida. Y la introducción es esta. Es el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Como para que ustedes puedan entender, lo voy a sintetizar, voy a hablarlo lo más claro posible para que ustedes puedan entenderlo. El profeta Ezequiel fue levantado en un momento donde Israel estaba siendo cautivo por Babilonia, ¿no? Israel había recibido palabra profética, se le había instruido, se le había ministrado de parte de los profetas lo que iba a acontecer. Lo que hizo Israel no escuchar, y consecuencia de no escuchar hizo que Israel caiga en cautiverio por Babilonia. En el momento que Ezequiel es levantado, la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 1, dice que Ezequiel recibió una visión cuando estaban acampando al costado de un río que se llama Quebar. Estaban acampando después de ser apresados por Babilonia y haber entrado en cautiverio. Y ahora, Ezequiel había recibido una visión. Al poco tiempo recibió su llamamiento como profeta. Y el libro completo habla sobre etapas que el pueblo de Israel pasó. Profecías que fueron dadas para diferentes naciones, pero sobre todo lo que enfoca el libro de Ezequiel es esto. Lo que enfoca es, digamos, la progresión que hizo el Señor y cómo trató el Señor a Israel en todo ese tiempo que Ezequiel traía palabra, traía profecía para el pueblo, ¿no? En ese momento Ezequiel recibió instrucciones como profeta, como persona, a nivel individual. Las cosas que el Señor quería ordenar en Ezequiel, como también quería ordenar al pueblo de Israel. Ahora, Ezequiel como profeta fue ordenado, y cuando hablo de ordenado hablo de que había cosas que habían que acomodarse dentro del ser, o sea, dentro de la persona de Ezequiel. ¿Para qué? Para que después, como profeta, pueda llevar palabra y ordenar al pueblo de Israel, que por causa de no estar ordenado, caen en cautiverio a través de las manos de Babilonia. Ezequiel recibe visión, recibe palabra, recibe instrucción, recibe aliento de vida. O sea, usted si ve el libro del capítulo 1 al capítulo 46, va a ver que fue progresiva la administración que el Señor hizo en la vida de Ezequiel. Pero hay un capítulo que quiero leerles hoy, hago toda esta instrucción para que puedan entender el por qué llegamos a este capítulo, que es el capítulo 47. Quiero que pongan atención en los versículos que yo voy a leer a partir del 1 hasta el 2. Quiero que pongan atención en cada versículo y lo que habla, ¿no? La palabra de Dios con respecto a los procesos que Ezequiel vivió juntamente con el pueblo de Israel. Escuchen, y esto es lo que dice. Capítulo 47 de Ezequiel, versículo 1 en adelante. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles de un lado y del otro. Y me dijo: y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles de un lado y del otro. Y me dijo: estas aguas salen a región del oriente, y descenderán al Araba, y entrarán en el mar, y entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo que entrare en ese río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Ed-Gadi hasta Ed-Eglaim será tendederos de redes, y por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y al otro lado, que será toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Bueno, del capítulo 1, o sea, del capítulo 47, del versículo 1 en adelante, el Señor va enumerando cosas. Pero hay algo muy particular que acabamos de leer, y donde Ezequiel en esta visión muestra, ¿no? Dice en el versículo 3 que él vio que salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel, o sea, llevando algo para medir. En el capítulo 40 de Ezequiel habla de que era como bronce bruñido, dice. Como también en Apocalipsis habla de que tenía los pies como bronce bruñido. Está describiendo al Señor Jesús en esta parte. Ezequiel. El hombre, o sea, el varón que tenía el hilo, que tenía, digamos, la medida, es el propio Jesús, que lo va llevando a Ezequiel. Ahora, hablamos del versículo, o sea, del capítulo 1 de Ezequiel, donde Ezequiel recibe una visión y es llamado el momento donde él estaba cautivo, en el momento donde él estaba aislado. ¿Le parece conocida esa palabra? ¿Qué estamos viviendo ahora? ¿En qué momento estamos nosotros como sociedad? ¿Sabe qué? Uno de los sinónimos de cuarentena significa también estar aislado, estar confinado, según la Academia Española, Uno de los sinónimos de cuarentena también es estar cautivo. Ahora, decimos, en este momento, bueno, Ezequiel estaba cautivo por causa de Babilonia. ¿Y nosotros? Por causa de un virus. Pero, si usted lee el libro completo de Ezequiel, se va a encontrar de que tuvo un propósito el cautiverio de Israel. Tuvo un propósito en Ezequiel, tuvo un propósito en el pueblo. Había cosas que el pueblo debía ordenar. Particularmente cada uno debía ordenar su vida delante del Señor. Y por eso, del capítulo 1 al 46, vemos al Señor paso a paso mostrándole las cosas que tenían que hacer, las cosas que tenían que cambiar y que tenían que ordenar.
Y es lo que Dios quiere en este momento. Porque usted me dirá, sí, estamos confinados, estamos en cuarentena, pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros en este momento? Él quiere que hagamos como hizo con Ezequiel. Ezequiel en un momento de dificultad recibió palabra, recibió visión, fue llamado al ministerio. Se le manifestó el Señor. En medio de la dificultad, Dios le habló a su corazón y le mostró por dónde debía caminar y los pasos que tenía que dar. Le dio palabra para dar palabra a las personas que necesitaban recibir una palabra. Pero sobre todo, ordenó su vida primeramente para después traer orden al pueblo de Israel. Primero ordenó su vida y después, cuando ya terminó de ordenar su vida, él como profeta llevó orden al pueblo de Israel. El Señor en el capítulo 46 le dice, le describe de qué manera tenía que estar construido el templo y cómo funcionaba cada uno de los utensilios que estaban dentro del templo. Le fue mostrando parte por parte. Esto sirve para esto, esto sirve para lo otro, esto sirve para aquello. Le fue enumerando una por una las cosas que él quería que se hagan como Dios le estaba pidiendo que lo haga, ¿no? Si usted ve y lee el capítulo completo de Ezequiel, capítulo 46, si lo lee completo se va a dar cuenta que el Señor le enumera una a una las cosas, cómo debía funcionar dentro del templo. ¿Qué quiere decir esto? Trayéndolo a este tiempo, el Señor lo que está haciendo es ordenándonos a nosotros. Ya lo dije, predicas anteriores. El Señor está enseñándonos y nos está mostrando cuáles son las prioridades que nosotros tenemos que poner por delante. ¿Para qué? Vos me dirás. ¿Para qué el Señor nos está ordenando? ¿Para qué nos está enseñando hacia dónde debemos mirar? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Nos está llevando para poder introducirnos dentro del río. Leímos el capítulo 47. El capítulo 47 ustedes lo leyeron conmigo. Dice que mediante daba un paso, el hombre, el varón, que tenía una medida, iba midiendo. Y de acuerdo a los pasos que daba Ezequiel, crecía el agua. Daba un paso, llegaba a los tobillos. Daba un paso, llegaba a la rodilla del agua. Daba un paso, llegaba en el medio del pecho. Y en el último paso ya no podía caminar, tenía que nadar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vayamos entrando a su río, que es progresivo, paso a paso. El Señor nos va mostrando cuál es el sentido de este confinamiento, cuál es el sentido de esta cuarentena para nosotros como hijos de Dios, incluso para los que no lo conocen, que puedan conocer, que pueden introducirse a ese río. Y vos me dirás, ¿pero qué significa el río Ariel? Significa sanidad, significa liberación, significa salvación. Y el Señor nos llama en este tiempo a que podamos caminar en ese río, a que podamos entender que hay cosas que tenemos que meditar y que tenemos que cambiar de nuestra vida, que no están siendo de bendición para nosotros, que muchos de nosotros hemos desviado la mirada y hemos mirado y hemos puesto en primer lugar cosas que no correspondían que estén en primer lugar. Como le puedo dar un ejemplo. Una de las cosas que uno muchas veces pone en primer lugar es el dinero. La palabra de Dios dice que Él es dueño de la plata y del oro del mundo. Y que Él no nos iba a hacer falta de nada. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, cuando habla de todas estas cosas, habla también parte de la prosperidad y el dinero. Van a ser añadidos. Pero ¿qué es lo primero que pide? Que busquemos primeramente su reino y su justicia. Y ahí es donde hablamos de ordenar, de priorizar, qué es lo que Dios quiere para que nosotros hagamos. Lo que Dios quiere es eso primeramente. Que ordenemos nuestra vida, como lo hizo con Ezequiel.
en el medio del cautiverio, como hizo con el pueblo de Israel en el medio del cautiverio, después de haber recibido palabra, después de haber recibido profecía, después de haber sido ministrado el pueblo de Israel. No escuchó al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? La consecuencia fue caer en cautiverio. Ahora, en este momento nosotros tenemos que aprovechar. Pero vos me dirás, pero estamos acá encerrados, ¿qué más? Ya la verdad estoy re loco, Ariel, no sé qué hacer. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el medio del cautiverio? Tengan en cuenta que el cautiverio era esclavitud. Babilonia no los trataba bien a los israelitas que estaban en cautiverio. No es lo mismo. Nosotros estamos confinados, sí, en nuestros hogares. Sí, estamos adentro de nuestra casa porque nos tiene cautivo un virus que está en la calle. Pero ¿qué quiere Dios? Nos quiere ordenar. Y quiere que seamos sensibles, como fue Ezequiel en el momento de más dificultad en la vida de Ezequiel. Ezequiel que recibe una visión. Capítulo 1 de Ezequiel. Capítulo 2 de Ezequiel, Dios lo llama como profeta. En el momento más difícil de su vida, el Espíritu Santo desciende y le da una visión. Desciende y lo llama. Ahí es donde el Señor se glorifica. Pero ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros en este momento? Es eso. Que lo miremos a Él. Como Ezequiel en el capítulo 47. El Señor lo fue llevando y paso a paso fue entrando al río. El templo, porque usted lee el capítulo 47 completamente, encuentra alrededor del templo. Está el templo del Señor ahí. Y el Señor guiándolo, el Señor Jesús lo está guiando. Ese varón que tenía la medida en su mano era el Señor Jesús guiándolo. Era el Señor Jesús guiando a Ezequiel. Y eso es lo que quiere el Señor en este momento. Quiere que estemos al lado de ese varón que estaba midiendo. Y ese varón es Jesús. Quiere que estemos al lado de Jesús para que Jesús nos vaya guiando. Para que el Señor nos vaya moviendo como se movía Ezequiel. Entrando a ese río que el Señor quiere que nosotros entremos. ¿Para qué? Para sanidad, para liberación, para salvación. Y que entremos a ese río para después poder traer a otros, para que entren con nosotros al río. Para poder dar fruto como estaban los árboles a los costados. De la misma manera el Señor quiere que nosotros entremos a ese río. Pero primero nos va a ordenar. Primero nos va a mostrar las prioridades que nosotros tenemos que tener como hijos de Él. Hay cosas que tenemos que renunciar, hermano. Y el Señor nos está dando esta oportunidad de estar confinados en nuestros hogares justamente para eso. Para ponerlo primeramente a Él. Para ponerlo primeramente a Él. Pero nosotros tenemos que tener la valentía de ir, Señor, te pido perdón porque puse en primer lugar tal cosa o tal otra. Te pido perdón porque le di más importancia a cierta situación y no te miré a vos. Y desvié mi mirada como Pedro cuando te pidió ir hacia tu presencia. ¿Qué hizo Pedro? Miró la tormenta. ¿Y qué hizo? Al mirar la tormenta, ¡fum!, se hundió. Hombre de poca fe, le dijo. ¿A quién tenemos que mirar, hermanos? Tenemos que mirar a Jesús. Ese varón que está midiendo. Ese varón que nos va introduciendo etapa por etapa al río de Dios. Porque Él es el único que tiene poder de llevarnos a nosotros al río de Dios. Al río, como dice Apocalipsis, ese río que sale del trono del Padre. Es el único que tiene el poder de poder llevarnos ahí. Pero depende de nosotros. ¿A dónde estamos mirando? ¿A dónde estamos mirando? ¿A qué le estamos dando más importancia? ¿Al dinero? ¿A la familia? ¿A los hijos? ¿A nuestra vida? ¿A quién le estamos dando importancia, hermano? ¿A quién le estamos dando más importancia que a Jesús? La cruz tiene que ser lo principal en nuestra vida. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, eso tiene que ser lo más importante de nuestra vida. No mi vida, ni mis hijos, ni mi esposa. No estamos hablando de que no, o sea, no es que no estoy hablando desde la óptica del desamor, estoy hablando de la óptica de la importancia. ¿Quién es el dador de la vida? El Señor Jesús es el dador de la vida.
Y si no tenemos a Él, ¿a quién lo vamos a tener? Si gracias a Él tenemos esposa, santo. Proverbios 18 dice que el que alcanza esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La palabra de Dios dice también que herencia de Jehová son los hijos. Ahora, ¿en qué parte dice que son nuestros? Si la benevolencia de Jehová viene a través de hallar esposa. Si la herencia de Jehová son los hijos, nada es nuestro. Todo es de Él. Y si Él, por su infinita misericordia, nos está queriendo llevar a su río, tenemos que seguirlo. Pero hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que dejar, hermanos. Hay prioridades que tenemos que dejar de lado. Hay prioridades que el Señor está obstruyendo justamente el obrar del Señor en nosotros. Están obstruyendo. Están siendo de freno para que el Espíritu Santo fluya con libertad. ¿Por causa de qué? De que hay prioridades antes que el Señor. Y eso es lo que Él no quiere. Él nos quiere bendecir. Pero depende de nosotros si queremos ser bendecidos o no. Depende pura y exclusivamente de nosotros si queremos ser bendecidos o no. Primero tenemos que renunciar a todas esas cosas. Y a todos los que me están escuchando, yo sé que el Señor le está hablando en este momento. Y sé que hay cosas que el Señor le va a ir ministrando a ustedes y le va a ir mostrando cuáles son las cosas que Él quiere que ustedes saquen de su vida para que Él fluya con libertad. Pero depende de nosotros como hijos de Él, como Ezequiel. Queremos ir de a poco entrando al río de Dios. De a poco el Señor va a ir mostrando. Fíjese que paso a paso, cuando Él entra al templo, dice en el versículo 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y hacia el sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y en el versículo 3 es tremendo. Dice, y salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahora, primero, el varón aparece y mide, y después dice que lo hizo pasar. Y dice, ¿dónde le llegaba el agua? Hasta los tobillos. Nuevamente, el versículo 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió, en el versículo 5, midió otros 5000, otros 1000, y era ya un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Pero el versículo 6 es tremendo, dice. Y me dijo, el varón, le dice a Ezequiel, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Pregunta, del otro lado, ¿quién le decía hijo de hombre a Ezequiel? Por favor, que me contesten alguno. ¿Quién le decía hijo de hombre a Ezequiel? Contesten. Escriban, no tengan temor, escriban. ¿Quién le decía a Ezequiel hijo de hombre? ¿Sabe quién se lo decía? El Señor. El Señor Jesús le decía, ¿has visto, hijo de hombre? Pero ¿qué es lo que tenía que ver Ezequiel? El río, hermanos. El río, cómo fue creciendo, cómo etapa por etapa Ezequiel fue caminando y fue recibiendo aún cada vez más. Primero por el tobillo, primero por las rodillas, segundo por las rodillas, tercero en el medio del pecho, y ya en cuarto no podía caminar porque tenía que nadar, porque ya el río no se podía frenar. El Señor lo estaba llenando. Es lo que Él quiere para este tiempo, llenarte. Él te quiere llenar de su río, como dice la Escritura, como dice el que cree en su interior, ¿qué va a correr? Ríos de agua de vida, dice la Escritura. Ahora, es lo que el Señor quiere para este tiempo.
que nos llenemos de su río. Y su río es el Espíritu Santo. Y es lo que Él quiere. Pero hay cosas que están obstruyendo. Hay cosas que están frenando el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Y vos muchas veces no te das cuenta que el Espíritu Santo no fluye. No fluye con libertad justamente porque hay cosas que están tapando ese fluir que el Señor quiere. Pero miren a Ezequiel en el capítulo 47. Léanlo después, hasta el versículo 2. Fíjese, en ningún momento Ezequiel no preguntó. Ezequiel tampoco cuestionó. Ezequiel tampoco pensó. Lo único que hizo Ezequiel fue obedecer. Y de a poco, paulatinamente, el Señor lo fue llenando. ¿Pero qué hizo Ezequiel? Obedeció. ¿Qué es lo que Jesús quiere en este tiempo? En este tiempo donde, como nos decía el otro día en el medio de una vigilia, el Señor nos hablaba y nos decía, aprovechen este tiempo a buscarme, decía. Aprovechen en buscarme. Porque yo estoy. Es lo que Él quiere en este tiempo. Yo sé que del otro lado el Señor está hablando, está ministrando a cada corazón que está conectado del otro lado. Sé que Dios te está hablando y que Dios te está ministrando y te está incluso mostrando las cosas que están obstruyendo el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Y te está mostrando también a qué tenés que renunciar para que el fluir del Espíritu Santo lo haga con libertad. Te lo está mostrando. Pero como te decía hace unos minutos atrás, depende de vos. Depende pura y exclusivamente de vos. Depende de la entrega que vos tengas. Vamos siendo procesados, sí. Todo el libro de Ezequiel es justamente eso. Fueron etapas que el Señor fue llevando a Ezequiel y al pueblo de Israel. Y etapas que el pueblo de Israel tenía que pasar para ser formado. Y lo que está pasando con la iglesia ahora. La iglesia ahora está siendo formada nuevamente, porque está siendo reestructurada a nivel espiritual. La iglesia está siendo reestructurada. El pueblo completo, el pueblo de Dios está siendo reestructurado. Por eso estamos todos en el mismo nivel. Por eso estamos todos en nuestras casas. Los templos están cerrados, pero la iglesia es uno. Y depende de uno que el fuego arda o no. Depende de uno que el Espíritu Santo descienda y se mueva en libertad en medio de nuestra casa, en medio de nuestro ser, de nuestro pueblo, en medio de nuestra familia, en cada actividad que realicemos. Depende de nosotros que el Espíritu Santo se mueva. El Señor ayer, en el medio de la madrugada, le pedía, Señor, ¿qué querés para tu pueblo? ¿Qué querés que le diga a tu pueblo? ¿Qué querés que ministre a tu pueblo? Introducirlo a mi río, me decía. Pero Señor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo los introduzco a tu río? Y me decía, tené paz, Ariel, porque yo lo voy a destruir. Vos hablales, como le hablé a Ezequiel, hablales, deciles esto, que lo estoy ordenando. No es que me está ordenando nada más a mí, está ordenando a la familia de la fe, al pueblo está ordenando. Ordenando, en este caso, que es la figura del profeta, también está ordenando al pueblo. Y tenemos que dar gracias, porque eso significa que Él nos ama, que la misericordia de Dios está, y que tenemos que buscar para hallar gracia en el oportuno socorro. Él nos da oportuno socorro, pero tenemos que buscarlo a Él, como Ezequiel. Él quiere que el río de vida esté en nosotros, pero también Él quiere que nosotros estemos dentro del río de vida. No solamente que fluya de nosotros, sino que nosotros estemos dentro del río de vida. Así que mi hermano, mi hermana, yo le doy gracias a Dios
porque no es palabra de hombre, sino su Espíritu, que nos habla. Y nos damos cuenta que nos ama, porque nos guía. Y por eso yo quiero invitarlo a cada uno de los que están del otro lado, a que puedan acompañarme en esta oración y darle gracias a Jesús porque Él nos guía, como lo guió Ezequiel. Ese varón que medía los codos es nuestro Señor Jesús guiándonos, como lo guía Ezequiel. Y Ezequiel pudo ver el río de agua de vida, pudo ver el fluir del Espíritu a través de la guía de nuestro Señor Jesús. Y damos gracias por eso. Damos gracias porque podemos estar pegados a su corazón, pegados a lo que Él quiere y pegados a sus anhelos, a sus sueños. Que Él sea el centro de todo. Que Él sea centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de cada área, de cada sueño, de cada anhelo. Que Él sea el centro. Y que pueda fluir el Espíritu en medio de nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias te doy por esta tarde tan preciosa que tú has hecho. Gracias por cada uno de los hermanos que me han escuchado. Gracias, Señor. Gracias porque vos hablas a tu pueblo y vos guías a tu pueblo. Y vos ministrás a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque dependemos de ti, Señor. Dependemos, Señor, de que vos nos guíes. Que más allá de los procesos que vivamos, tú estás en medio de todos esos procesos guiándonos, Señor. Gracias te doy, Señor. Yo pongo en tus manos a cada uno de los que están del otro lado, Señor. Bendecimos a cada familia representada, Señor. Y te ruego que tú selles con tu Espíritu, Señor, esta palabra que se ha impartido. En el nombre de Jesús, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los que están del otro lado. Y pongo, Señor, a cada familia, Señor, en tus manos. Pongo en tus manos, Señor, a la familia de Sociedad Cristiana Nueva Identidad. Pongo en tus manos a los hermanos, incluso que no nos conocen. Bendecilos, Señor. Que tu palabra, Señor, como dice, nunca vuelve vacía, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta tarde-noche. Señor, bendecimos este día. Bendecimos, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia, siendo guiado por la Escritura, siendo guiado por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque nos podemos despejar y despojar de todo lo que no es tuyo. Y te bendecimos, Dios mío. No nos dejes, no nos desampares. Seguís hablándonos, Señor, seguí ministrándonos, seguí derramando tu gloria, tu poder, tu gracia y tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy en esta tarde-noche. Yo pongo en tus manos lo que se ha ministrado y toca a aquellas personas que escuchan este mensaje. Tu pueblo, Señor, en esta hora está siendo guiado, está siendo ordenado, Señor, por tu mano para poder ser introducidos a tu río, ese río de agua de vida, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi hermano y mi hermana, dejo el número para que nos puedas poner tu pedido de oración. Es el 11 5134 1153. Repito, 11 5134 1153. No dudes en enviar tu pedido de oración. Vamos a estar orando por cualquier necesidad que se te presente. No dudes que el Espíritu Santo habla y que es Él el que está guiando y que es el propio Jesús que nos está llevando a este nuevo tiempo donde va a fluir su río. Pero primero Él nos está ordenando. Él nos está, nos está limpiando y Él nos va a levantar. Damos gracias al Señor por esta tarde-noche. Bendecimos este día y le damos gracias a Jesús. Yo los bendigo, los amamos
y esperamos que el Señor siga ministrando y siga hablando. Bendiciones.